para que no se sobrecargue la próxima semana. Ya, chiquillos, estábamos viendo entonces lo que era, vimos lo que era la introducción, los requisitos esenciales y la descripción de la marcha. Llegamos hasta descripción y mecanismos de control. Hoy vamos a pasar todo lo que nos queda y eso es lo que va a entrar en la siguiente prueba, que va a ser prácticamente exclusivo de marcha. Veamos. Vamos a avanzar un poquito hasta donde habíamos quedado. Ya. Habíamos quedado un poco hasta esta parte que serían las fases de la marcha. Ya recuerden que la marcha, hacer un resumen de la clase anterior, tiene dos periodos, apoyo y oscilación, y que esos dos periodos finalmente cumplen un rol importante para, en este caso, la locomoción y el avance. El periodo de apoyo tiene principalmente dos aspectos fundamentales, que son la recepción del peso o la recepción de, en este caso, el contacto y el apoyo unipolar. ¿Ya? Recepción del peso tiene que ver con el contacto y la respuesta a la carga. El contacto que nosotros generamos al inicio de la marcha, cuando nosotros llegamos con talón y generamos, ¿no es cierto?, una proyección hacia anterior, donde la respuesta a la carga es la respuesta al peso del cuerpo. ¿Ya? Y el apoyo unipolar, como dice ahí, es el apoyo que nosotros realizamos con toda la planta de pies. El apoyo terminal es cuando estamos, ¿no es cierto?, levantando nuestro talón para ir a una proyección de la preoscilación. Y la preoscilación es la fase última de esta fase de apoyo, en donde yo, ¿no es cierto?, en este caso en la marcha, se apoya en las cabezas de los metatarsianos para generar una potencia, ¿sí?, una fuerza, el cual sea impulsora y pueda avanzar nuestro cuerpo. ¿A qué? A una fase de oscilación. ¿Ya? Y una fase de oscilación es cuando, en este caso, el pie se desprende del suelo y está, ¿no es cierto?, en el aire, tratando de hacer un paso y avanzando nuestra extremidad. La fase de oscilación tiene tres subfases principales, que era la oscilación inicial, media y final. En algunos libros pueden haber algunas fases que se llaman de otra manera, ¿ya? Pero eso va a depender del libro y prácticamente casi todos los libros o todos los que estudian esta área tienen más o menos descritas estas fases. Para eso nosotros teníamos que habían cierto porcentaje, ¿no es cierto?, asociado a cada fase, ¿ya? Y eso se ve referido en que la marcha, que contempla fase de periodo y fase de oscilación, es un todo, es un 100%. A la fase de apoyo nosotros le agregábamos o le dábamos el primer 60% de este 100%, ¿sí? Y ahí teníamos que el contacto inicial tenía un porcentaje sumamente bajo, que era del 0 al 2%. La respuesta a la carga iba del 2 al 10%. ¿Ya? La fase de apoyo iba entre el 10 y el 30% de este 100%. La fase de apoyo final iba del 30 al 50% y la fase de preoscilación, que era la última, iba solamente del 50 al 60%. O sea, era el último tramo de esta fase de apoyo y de este porcentaje que a nosotros después nos puede ayudar a entender cómo se están dando otros mecanismos, o sea, mecanismos coadyuvantes de la marcha, como son, por ejemplo, las contracciones musculares, los ronos articulares y cómo, ¿no es cierto?, va siendo la mecánica de esta acción. Y teníamos la fase oscilatoria, en que la fase oscilatoria iba del 60 al 100%,
ya la fase de oscilación inicial iba del 60 al 73, la fase de oscilación media del 73 al 87 y de oscilación final del 87 al 100%. Hasta ahí habíamos quedado la clase pasada. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a las fases? Respecto a los porcentajes de fases? Porque, bueno, si bien quizá al principio uno dice para qué entender el ciclo y qué porcentaje tiene cada fase, bueno, así como lo ve ahora, quizá no tenga tanta importancia, pero cuando veamos gráficas, ahí sí va a tener quizá una importancia alta, porque ahí nos va a abocar a nosotros en qué fase está ocurriendo, por ejemplo, tanto porcentaje del ROM o tantos grados de ROM, como lo vamos a ver acá adelante. Recuerden que también, como les había comentado, tenemos en la fase de apoyo dos doble apoyo. El primer doble apoyo es cuando hacemos el contacto inicial y el segundo doble apoyo es cuando estamos en la fase de apoyo terminal final y preoscilación. Ya, ¿por qué les comentaba el tema de los porcentajes? Ya, esto igual creo que lo vimos, que era cuando en este caso las fases iban, ¿cierto?, transcurriéndose desde la fase de apoyo, en este caso el periodo de apoyo y el periodo de oscilación, cómo están en este caso arqueokinemáticamente nuestros componentes. ¿Ya? Cuando estamos en una fase de respuesta a la carga, principalmente la pelvis está en rotación interna, el fémur igual, la tibia igual y la subartrabalina está en erección. Cuando estamos en una fase de apoyo, tanto inicial como terminal, incluso la preoscilación, estamos en rotación externa. ¿Ya? ¿Y por qué será eso? Porque cuando nosotros apoyamos los pies y vamos hacia la preoscilación, hay una rotación de todos los ejes, hacia interno. ¿Y por qué se produce esa rotación interna, arqueokinemática? Se produce para hacer la propulsión, que es la última fase de este periodo de apoyo, ¿ya? Que es la preoscilación. Nosotros, si es que tenemos una buena potencia y una buena fuerza proyectora o propulsora, esa fuerza se ve reflejada con esta rotación, con la rotación externa, tanto de pelvis, de fémur y de tibia. Nos va a ayudar a que tengamos mayor probabilidad de generar una potencia y una fuerza para poder generar la proyección de nuestro cuerpo. Y bueno, cuando estamos en fase portante, que sería la fase de oscilación, nuestros tejidos se relajan y generan una rotación fisiológica. ¿Cuál es la rotación fisiológica cuando los tejidos están relajados? Es que se vayan hacia interno. ¿Ya? Ya, acá viene una explicación que ustedes pongan atención para que lo podamos entender y para que después vean, ¿no es cierto?, porque puede que salga en la prueba algunos de estos gráficos. Estos gráficos son de cómo el ROM, ya como el rango osteomuscular se va generando en cada articulación de acuerdo a las fases de la marcha. Ya esto es como, en este caso, lo ideal, según Newman, o sea, lo más ideal, ¿no es cierto?, a las características obviamente de cada persona. Cada persona tiene sus propias características, por lo tanto vamos a tener rangos de expulsión de ROM que vamos a ir generando, pero eso, como les digo, va a depender de cada persona. Hay personas que son altas, ¿cierto?, y que probablemente los tramos y los ROM articulares sean más amplios que personas que son más bajas y que sean menos amplios. También va a depender mucho de la forma de caminar. Si tenemos una caminata que es más bien pasos cortos, probablemente el ROM sea más corto, o sea, más, ¿no es cierto?, acotado. Si tenemos pasos que son más largos, probablemente hagamos un poquito más de ROM, de lo normal. Entonces, por ejemplo, acá está del 0 al 100% de la marcha, del ciclo de la marcha.
Recuerden que del 0 al 60 es fase de apoyo y del 60 al 100 es fase de oscilación. ¿Ya? Y en el eje Y tenemos los grados articulares. Ahí arriba tenemos de la pelvis, después tenemos de la coxa femoral, acá de la rodilla y acá del tobillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el de arriba, que es la pelvis, como estábamos analizando en laboratorio, por ejemplo, el grupo de ayer, y bueno, y los grupos de hoy y mañana, que por favor, entre paréntesis, ya les pido que traiga cada grupo su computador, notebook. Una consulta, eso estábamos viendo. Yo, por ejemplo, yo tengo un computador ¿Ya? igual se pega la y con el anterior tenemos solamente Tablet. tablet y no se puede descargar. ¿Y pueden descargar el ¿No se puede? Yo creo que no se puede. Ya, bueno, la idea es que se pueda ver y si es que no, buscar la solución en el laboratorio, pero ¿por qué les digo que cada grupo lleve, ojalá su notebook? Porque ayer tuvimos bastante dificultad en hacer la captura con un solo notebook, que era con el mío. ¿Por qué? Porque al cargarse muchos videos empezaba a enlentecer mi computador. Entonces, la idea es que cada grupo venga, están las cámaras instaladas, instalen las cámaras en su computador y hagan la captura. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Y después quede en el propio computador la captura, para que después ustedes la analicen con el software. Y también la idea es que vengan con ropa ajustada, como entre comillas una primera capa o calzas. ¿Por qué? Porque la ropa muy ancha, los marcadores, ¿no es cierto?, no dan una buena perspectiva. ¿Creo que se hace las dos o uno de las parejas? No, las parejas de portafolio. Las dos se tienen que ir a... No, uno de los dos. Sí. Uno va a manejar el software y el otro va a manejar, o sea, el otro va a ser el que va a hacer la marcha en este caso. ¿Ya? Eso es importante, chicas, entre comillas. Ahora, volviendo acá, miren, si nosotros, por ejemplo, vemos allá solamente el movimiento de cadera, que es el movimiento de la pelvis, es un movimiento sumamente un rango sumamente leve. Si se dan cuenta, va de 0,5, en este caso, grados de inclinación anterior y 0,5 o 0 menos 5 grados de inclinación posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la pelvis hace un movimiento, estos son las espinas iliacas, posteriores, anteriores. Hace un movimiento de explosión sumamente leve cuando nosotros estamos caminando. O sea, no se mueve tanto hacia inclinación anterior y posterior. ¿Ya? Pero sí tenemos que tener en consideración que existe ese movimiento. Leve, pero existe. Después, ya la coxofemoral es otra cosa. Porque la coxofemoral, ¿cierto? Está el estábulo con la cabeza femoral, hace movimientos más amplios que la pelvis. ¿Cómo empezamos con la coxofemoral? Miren, en respuesta a la carga, que sería contacto inicial y respuesta a la carga, o sea, subfase de respuesta a la carga, prácticamente estamos en 30 grados. ¿De qué? De flexión. Yo les dije en su momento que cuando nosotros teníamos un gráfico, todo lo que es hacia los positivos va a ser la flexión, va a ser la rotación interna, ya va a ser la abducción, y todo lo que tenemos hacia los negativos va a ser la extensión, la rotación externa, la aducción. Entonces, tenemos 30 grados de ¿qué? De flexión cuando hacemos el contacto inicial. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros llegamos, estamos en esta angulación, ¿no es cierto? Entonces, si tiramos la vertical hacia abajo y medimos ese ángulo va a ser de 30 grados, aprox. Eso es lo que le debería, entre comillas, dar una marcha normal. A 4 km por hora, o sea, una marcha que yo voy, ¿cierto? Pero no voy ni lento ni tampoco muy rápido. Después, si es que se dan cuenta, la aguja o la guía, ¿cierto? Va bajando. Y ese va bajando hacia las fases de apoyo. La fase de apoyo, tanto medio, bueno, en este caso es la primera fase de apoyo, la fase de apoyo medio baja de los 30 grados hasta los 0 grados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque yo estoy acá con 30 grados y ¿qué hago después? Hago una proyección del cuerpo. Y cuando yo hago una proyección del cuerpo,
mi ROM de cadera va a bajar, ¿ya? Porque yo sigo tirando la vertical y si avanzo, la otra constante va a estar prácticamente igual que la vertical. Es este punto de acá, que es aproximadamente a los 30-35% del ciclo de la marcha. ¿Ya? Y eso da con el final del apoyo inicial, el principio del apoyo terminal. En apoyo terminal, si se dan cuenta, vamos hacia la extensión y llegamos prácticamente a entre 5 y 10 grados de extensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de apoyo medio vamos al apoyo terminal y vamos hacia la extensión, o sea, llevamos el pie hacia atrás. ¿Ya? Estamos acá, pasamos el otro, en este caso, el pie contralateral, y al pasar el pie contralateral hacia adelante, dejamos el pie que estamos analizando en extensión. Y esa extensión debería ser hasta aproximadamente menos 10 grados o 10 grados de extensión. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, cuando también vamos a hacer la fase de preoscilación, que es esta última fase, estamos en la máxima extensión de apoyo y estamos con una flexión metatarsofalángica, donde estamos apoyando nuestras cabezas de los metatarsianos para hacer la proyección hacia adelante. ¿Y quién va a hacer la proyección hacia adelante o quién va a hacer el impulso final? El ortejo mayor o el alus, ¿cierto? Dijimos que el alus era el que tenía potencia y el que sacaba finalmente el pie del piso. Pero lo hace en una cadera en extensión. ¿Ya? ¿Cuánto de extensión? Debería ser aproximadamente 10 grados. ¿Para qué? Para que cuando ya salgamos de la fase de apoyo, o sea, de esta preoscilación, y llevemos el pie hacia adelante, proyectado hacia adelante, vamos a ir de nuevo ahora a la flexión. ¿Sí? Pero miren, la flexión en la fase de oscilación, que sería de 60 a 100, es donde se logra el mayor pic de angulación hacia la flexión de la cadera. ¿Por qué? Porque yo cuando saco el pie y llevo hacia adelante la cadera, yo tengo que hacer una flexión mayor que cuando el pie estaba, en este caso, en el piso o en apoyo. Y esa va a ser alrededor de 35-40 grados. Esa fase, y sobre todo, miren, en oscilación media a oscilación final, es donde se logra el mayor pic. Si yo tiraba una línea hacia arriba, el mayor pic de flexión se da alrededor de entre los 80 y 90 grados, perdón, el 80 y 90%, ¿ya? De la fase del ciclo completo. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí es? ¿Se entiende el gráfico? Ya. ¿Qué había dicho de los tejos? Que cuando nosotros estamos en la fase de preoscilación, finalmente el que va a tener la potencia y va a sacar el pie del piso para proyectarlo hacia adelante es el alus, el primer dedo o el ortejo mayor. Es el que, ¿se acuerdan de la línea? De la línea de trayectoria de la fuerza. Bueno, nosotros salimos con el alus porque el alus, por algo, es el que tiene más dimensión y el que tiene, ¿no es cierto?, una mayor masa muscular, es porque el alus es el que saca el pie hacia la proyección de oscilación. Entonces, por ejemplo, si le llegara a preguntar en la prueba, el alus entonces es el que saca el pie del piso para proyectarlo hacia la oscilación. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en esa fase está en rotación interna igual el pie. ¿Se acuerdan? Está en rotación interna y generamos, ¿no es cierto?, esa proyección y esa fuerza para desplazar el pie hacia una oscilación. O levantar el pie para que vaya a oscilación y finalmente la oscilación es la fase de avance. ¿Ya? Si yo les preguntara a ustedes cuál es la fase de avance, bueno, la fase de avance es la oscilación. ¿Ya? Pues si yo no tuviera oscilación, yo no podría avanzar probablemente, o podría avanzar muy lentamente. La fase de oscilación es la que a mí me va a dar finalmente la posibilidad de avanzar y de avanzar.
¿Se entiende los grados de ROM de la coxofemoral, tanto a la flexión como a la extensión? Miren, después tenemos lo mismo pero en la rodilla. En la rodilla, miren, prácticamente tenemos pura flexión y casi nada de extensión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos en la fase de respuesta a la carga, en donde va a aumentar hasta casi 20 grados. ¿Ya? En la respuesta a la carga va a aumentar casi 20 grados de flexión, ¿ya? Que sería esta fase así. Nosotros prácticamente estamos en 5 grados. Cuando proyectamos nuestro cuerpo hacia adelante, ¿qué hacemos? Ya no puede estar el pie con un bloqueo de rodilla, sino que la rodilla la flectamos, ¿cierto? Levemente. ¿Cuánto? Aproximadamente 20 grados. Si nosotros midiéramos acá, llegamos, hacemos proyección de respuesta a la carga, si nosotros midiéramos esto, este ángulo debería ser 20 grados. Yo pongo acá el fulcro, pongo acá una línea y acá otra línea, ese ángulo que se formó debería ser 20 grados de flexión. Después, miren, baja un poquito porque cuando yo flexiono para proyectarme, después levanto mi eje, levanto mi cadera, y al levantar mi cadera voy hacia los 0 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la línea se tira hacia abajo y hacia arriba y da 0 grados. Está acá, que es el apoyo finalmente. Pero cuando yo voy hacia la etapa final del apoyo, que sería la preoscilación, voy a flectar nuevamente el pie. Entonces, estoy acá, llegué, ¿no es cierto? Hice una pequeña flexión para hacer recepción, después elevé mi cadera para avanzar, y cuando voy a avanzar, hago otra pequeña flexión. ¿Ya? Y esa otra flexión es para levantar el talón y apoyar, ¿no es cierto?, en la fase de preoscilación, apoyar todos los metatarsianos, las cabezas, y proyectarlo, y salir con el ánus. Sí. Esa flexión es esta que ustedes ven acá, que ven en esta fase. ¿Cuánto debería ser? Aproximadamente al fin de la preoscilación debería ser alrededor de 35 grados. Esta que está acá, 35 grados. ¿Ya? Ahí está en flexión la rodilla, está en flexión. Y después proyectamos, ¿no es cierto? Proyectamos nuestra extremidad, y cuando proyectamos, flectamos aún más la rodilla. ¿Por qué? Porque hay máxima flexión de cadera. Ustedes saben que cuando hay flexión de cadera, probablemente también haya flexión de rodilla y de tobillo. Entonces, cuando hay máxima flexión de cadera, también va a haber máxima flexión de tobillo. Entonces, la máxima flexión de rodilla se va a producir alrededor de los 75%, ¿ya? Y que vendría siendo aproximadamente 55 a 60 grados, que es esta fase cuando yo estoy en proyección hacia adelante. Ese ángulo debería ser 60 grados, aprox. ¿Ya? Entre 55 y 60 grados. Cuando yo proyecto la oscilación, ese ángulo debería ser más o menos eso. ¿Me entienden o no? ¿Chicos, se entiende? ¿Se entiende o no? Lo repito de nuevo. ¿Se entiende? Y así con el movimiento del tobillo. El tobillo igual tiene para la flexión dorsal y flexión plantar, que es finalmente cómo yo voy moviéndome, ¿no es cierto?, a el porcentaje del ciclo de la marcha. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto, chicos? Porque cuando ustedes, una de las cosas que se les va a pedir en el laboratorio es que ustedes hagan una grabación, ¿no es cierto?, de su marcha, y que en este caso ustedes identifiquen cada fase de la marcha. Entonces, nosotros ¿cómo podríamos identificar bien la fase de la marcha? Haciendo una buena captura, obviamente, pero también viendo un poco si se van cumpliendo en una persona que no tiene una alteración de la marcha, que está sana y que no tiene una patología de por medio, ver si se van cumpliendo un poco los grados, ¿no
¿cierto? Los ROM en cada grado de fase de marcha. Entonces, si se va homogeneizando un poco su evaluación, ¿ya? Con estos grados, probablemente vayamos bien y sea una buena captura en cada fase que usted definió. Pero si es que probablemente, ¿no es cierto?, no nos dé tan parecido a lo que dice la literatura, es que a lo mejor o la captura, ¿no es cierto?, no está tan buena o no identificó muy bien las fases o ya definitivamente la persona tiene una alteración de la marcha y está generando, ¿cierto?, que la marcha esté alterada en parámetros que no son los ideales o no son los referenciales. ¿Y qué pasa con eso del juego? ¿Qué pasa a la larga? Pasa que gastamos más energía, generamos, ¿no es cierto?, más compensaciones y realizamos, ¿no es cierto?, más cadencia de marcha, y eso va a involucrar, ¿no es cierto?, quizás también más probabilidades a caídas y a riesgo de lesión, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alteramos algo, probablemente tengamos más alteración, ¿no es cierto?, de los componentes. Ya. ¿Se entendió la señal? ¿Se entendió el gráfico? ¿Se entendió el gráfico? Si quieren lo podemos ver de nuevo. Porque es importante que ustedes lo entiendan, porque probablemente yo les ponga uno de estos gráficos y les pido que me lo expliquen. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Deberíamos ver según las bases de la marcha, ¿ya? ¿Cuánto es el ROM que se está generando en cada fase? Y es solamente descripción. Solamente descripción. Respuesta de contacto inicial. Y tiro la línea hacia arriba. Y veo más o menos en qué está cada ROM articular. ¿En qué? En la coxis femoral, en la articulación de rodilla, en la articulación de tobillo, en la pelvis. ¿Ya? Y así con todas las fases. ¿Se entiende o no? ¿Dudas? 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 Que, por ejemplo, si te pongo este gráfico, por ejemplo, en la acá abajo, ¿cómo tú vas a identificar? Primero tú tienes que saber cuáles son los porcentajes de cada asociado a cada fase. Entonces, el contacto inicial, ustedes ya saben que va del 0 a 2%, por lo tanto, iría acá. ¿Sí? La respuesta de la carga va del 2 al 10, por lo tanto, iría acá la línea, entre el 2 y el 10. ¿Ya? La fase de apoyo inicial va del 10 al 30, por lo tanto, la línea, o en este caso la fase, es el comportamiento que tiene acá, en este cuadrante. La fase de apoyo terminal va del 30 al 50, por lo tanto, es todo lo que pase en estos dos cuadrantes. Y la oscilación es del 50 al 60, es lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, yo te podría pedir que tú me describas, por ejemplo, qué está pasando en la fase de oscilación. Entonces, ¿qué me vas a decir tú? En la fase de oscilación, que es del 50 al 60% en el tobillo, miren, va desde aproximadamente, si yo tiro la línea de aquí hacia allá, 18 grados aproximadamente de ¿qué? De flexión dorsal, ¿ya? Porque el pie está así, está en extensión o flexión dorsal, va de aproximadamente 18 grados de flexión dorsal, miren, hacia el término de la fase, que llega aproximadamente, si yo tiro la línea de aquí a allá, ¿ya? A 15 grados de flexión plantar. Entonces, pasa de una flexión dorsal a 15 grados de flexión plantar. ¿Se entiende? Eso es lo que tú me deberías explicar solamente viendo esto, o describiendo ese gráfico. ¿Cómo lo vas a evidenciar? Después, cuando hagas la captura, tú ves a tu paciente. ¿Va o no en ese ciclo o va en esos grados cuando en este caso está haciendo la marcha? Con el Kinovea, con el software que está en la guía, ¿alguien lo ha podido bajar el software? ¿Alguien ha podido bajar el software? ¿Ah? ¿No? ¿Nadie? ¿Pero lo han intentado o todavía no? ¿Han intentado bajar el software? Bueno.
Bueno, les pido por favor que bajen el software porque es bastante importante para la práctica de hoy y de la próxima semana. Cualquier ojo si no ven, sé que no sirve. Claro, no sé. Yo creo que en tablet es porque no es una app, es un software. Y en compu no. ¿Y tu compañero de tampoco? Tampoco. Bueno, ahí vamos a intentar entonces grabarlo con el mío o con el del compañero, ¿ya? Para poder solucionar eso porque creo que el software, claro, se puede. Claro, y acá la uno que está haciendo el concurso. Bueno, ahí lo vemos en el laboratorio. No, pero como que no te des cuenta, no como tú. Así eres. Ya ves. Les quería mostrar un video, pero si no me da. Para que te río tipo, no entendí el chiste. Ya miren. Miren, esto es lo que es el software. ¿Ya? Nosotros podemos asociar que en toda la trayectoria de la marcha el software esté evaluando cuánto es el ROM en cada articulación, ¿ya? Cuánto es el ROM de tobillo, cuánto es el ROM de, en este caso, de rodilla y de cadera. Y así nosotros podemos ir viendo, ¿no es cierto?, según las fases de la marcha, todas las particularidades que vamos viendo en los gráficos. Puede ser así o puede ser así. El software también te da la posibilidad de enlentecer la imagen. Miren, vamos a adelantar un poquito. Miren, el software también te da la posibilidad de enlentecer la imagen. ¿Para qué? Para poder captar tiempo en metros por segundo. Acá están algunos marcadores que tiene, ¿sí? Y después, en cierto punto donde miren trayectoria, no sé si ven ahí. Esto se llama, no sé si ven ahí, pero vamos a tratar de agrandar. Miren, esto es la trayectoria del pie. Miren acá, chiquillos. Esto es
es la trayectoria del pie y está en relación a el punto de referencia del tobillo, que es el malleolo lateral. Y esa trayectoria se llama flat. Entre más tenue sea, es mejor la trayectoria que yo puedo llevar al avance. Entre más amplia sea, es que estoy generando mucho flat, mucha trayectoria, y por lo tanto probablemente tenga menos probabilidad de generar una buena marcha, o sea, tenga más alteración. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren, ahí, por ejemplo, en esa fase, que es balance terminal o apoyo terminal, se están midiendo todas las características de la marcha de ese sujeto. ¿Ya? Ahí se está midiendo tobillo, se está midiendo rodilla y se está midiendo cadera. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer con el software. Y bueno, podemos asociar también tiempo, traslado, trayectoria. Podemos asociar varias cosas que son finalmente análisis que nosotros deberíamos hacernos para poder pesquisar bien una marcha. ¿Ya? Entonces, vamos acá, vamos a volver. Entonces, es importante. Ahí está. Es importante que nosotros entendamos esta trayectoria. ¿Por qué? Porque si entendemos esa trayectoria, nosotros podemos saber cuáles ciclos son los que se van cumpliendo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Este, por ejemplo, es del valgo de aducción de aducción. ¿Ya? Cuando nosotros vamos proyectando la marcha, nosotros vamos haciendo también abducción y aducción en rotación interna y rotación externa de valgo. Ese valgo que se da en rodilla va generando también que nosotros podamos generar una buena marcha. Y miren, ¿dónde se ve más exacerbado el valgo? Bueno, en los tramos de oscilación. ¿Ya? Ahí generamos más valgo de aducción o de abducción. Miren, esto ya. Esto es de rotación interna y externa coxofemoral, ya que es un poquito lo que veíamos en la gráfica anterior. Vamos a pasar a esto. Ahí está. Ya, ¿se acuerdan de esos gráficos que habíamos visto al principio? Bueno, esos gráficos son de cómo nosotros podemos analizar la marcha en plataformas de fuerza. En plataformas de fuerza principalmente, a ver si se ve el cursor, no. En plataformas de fuerza principalmente la podemos analizar en tres aspectos. En el primer aspecto, que son las fuerzas en Y, las fuerzas en X y las fuerzas en Z. Las fuerzas en Y tenían tres, en este caso 13 pic, ¿cierto? El primer pic, ¿dónde se da? Se da en el 10% del ciclo de la marcha. ¿Qué es lo que es el 10%? ¿A qué está asociado el 10%? ¿A qué está asociado el 10%? ¿Ah? La respuesta a la carga. Entonces, el primer pic se da en la respuesta a la carga. ¿Y qué es lo que es ese pic? O sea, en este caso, en la fase de respuesta a la carga, que sería apoyo o contacto con respuesta a la carga. ¿Qué sería asociado a ese pic? Miren, está asociado FRS vertical, que sería fuerza de reacción del suelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la fuerza de reacción del suelo? Que cuando nosotros caminamos, nosotros tenemos que equilibrar tanto la masa con la fuerza de reacción del suelo. La fuerza de reacción del suelo es una fuerza opositoria a la fuerza de la masa. ¿Ya? Y la fuerza de reacción del suelo, miren, está entre el 100 y el 120% de la fuerza, del peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque la fuerza de reacción del suelo, al ser opositoria, ¿qué tendría que generar o tendría que generarse? Que haya una disipación, por lo tanto, tender a cero. ¿Ya? Cuando la fuerza de reacción del suelo con la fuerza vertical tienden a ser a cero o tienden a ir a cero, es que estoy generando una buena marcha sin alteración de mi masa y que eso no produzca, en este caso, posibilidad, ¿no es cierto?, de
lesión de rodilla, de tobillo, etc. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza, en este caso, de reacción del suelo al primer pic? Va a ser entre un 100 a un 120% del peso del cuerpo. Después teníamos esa guatita que sería en la fase de apoyo, tanto apoyo inicial como terminal, y esa guatita vendría siendo la segunda fase de doble apoyo. Es cuando tengo apoyados los dos pies en el piso. Y esa segunda fase, si se dan cuenta, es prácticamente el 80% de la FDS. Sería el 80% de la fuerza de reacción del suelo. ¿Ya? Y ese 80% lo asociamos al peso del cuerpo. Entonces sería el 80% del peso de nuestro cuerpo, en esta fase de doble apoyo. Y el tercer pic, que vendría siendo en la preoscilación, ese sube de nuevo hasta prácticamente un 100 o un 120% del peso del cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende esto, no? Lo de los gráficos, según el peso del cuerpo, la reacción del suelo, la FS, que tiende, ¿no es cierto?, a equilibrarse y a ir a cero, o ir a equilibrar las fuerzas dinámicas, que sería la fuerza de mi masa con la fuerza de reacción del suelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos personas con muchos problemas de patologías de tobillo, de rodilla? Por lo general, esa fuerza es mucho mayor, ¿ya? Y esa fuerza es mayor, ¿no es cierto?, por la masa, ¿ya? Y que la FRS no puede equilibrar esa masa. Y esa fuerza mayor, ¿ya?, llega hasta un 150, 200% del peso del cuerpo, muchas veces. Ahora, cuando, por ejemplo, realizamos marcha con velocidades, o sea, marcha de trote, lo normal es que vaya 2 veces o 3 veces del peso del cuerpo, esa FRS, esa fuerza de reacción del suelo. Lo mismo pasa con las fuerzas en X, que son las fuerzas de desplazamiento, y esa fuerza de desplazamiento primero va hacia los negativos. ¿Y por qué va hacia los negativos? Porque primero hacemos desaceleración y después va hacia los positivos. ¿Y por qué va hacia los positivos? Porque hacemos aceleración. ¿Ya? ¿Cuánto? Bueno, eso va a depender. Va a depender de cada sujeto y de lo que vayamos realizando. Entre más rápido sea la marcha, más desaceleración y aceleración tengo que tener. Entre más lento, menos aceleración y desaceleración tengo que tener. Y, por último, lo que es el pie en el plano Z lateral, en el cual se mueve, ¿no es cierto?, muy poco hacia, en este caso, los lados. ¿Ya? Eso se ve mucho más, esta señal se ve mucho más desplazada cuando hay patología, cuando hay una patología de por medio. Ya, por último, llegamos al análisis de los músculos. Cuando uno va generando cada fase, uno va teniendo pic de grupos musculares o de músculos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para la actividad número 2 del laboratorio, ir analizando cada pic, o sea, cada, en este caso, fase, y cuáles son los músculos que están involucrados en esa fase, tanto a una contracción concéntrica como a una contracción excéntrica. ¿Ya? Por ejemplo, en la fase de contacto inicial, tenemos, ¿no es cierto?, el contacto del talón. ¿Ya? ¿Qué músculos están involucrados? El iliosoas, el cuádriceps, el tibial anterior. El psoas, ¿cómo va a estar? ¿En qué tipo de contracción va a estar cuando estamos en contacto inicial? ¿Ah? ¿Tensión? Va a estar en tensión, sí, pero ¿en qué tipo de contracción? ¿Concéntrica o excéntrica? ¿Ah? ¿Cómo va a estar? ¿Concéntrica o excéntrica? ¿Excéntrica? ¿Sí? ¿Por qué excéntrica? ¿Qué hace el psoas? Flexión de cadera, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la cadera? En flexión. Por lo tanto,
¿Ah? No, pues en contacto inicial está en flexión. ¿Ya? Por lo tanto, si está en flexión de cadera, el psoas va a estar en una pequeña tensión para estar generando la flexión. Por lo tanto, va a estar en concéntrico. ¿Quiénes son los que van a, en este caso, a controlar esa flexión? Van a ser los glúteos. ¿Sí? Y los glúteos van a estar en excéntrico, entonces van a estar alargados. Después, el cuádriceps. ¿Cómo va a estar el cuádriceps? En este caso, sobre todo el recto del cuádriceps. También va a estar en contracción concéntrica, porque también es ayudante de la flexión de cadera. El tibial anterior, ¿cómo va a estar? ¿Qué hace el tibial anterior? El tibial anterior va a ser flexión dorsal, ¿no? ¿Ah? Flexión dorsal o dorsiflexión. Por lo tanto, el tibial anterior también va a estar en concéntrico. ¿Sí? Entonces tenemos que ver quiénes van a estar en concéntrico, quiénes van a estar en excéntrico y así tener, ¿no es cierto?, estos pares sinérgicos actuando, los concéntricos para hacer la acción del movimiento y los excéntricos controlando ese movimiento. Los excéntricos van a ir controlando el movimiento concéntrico. Profe, ¿qué pones en los datos? Para la prueba. ¿Los datos? Los datos. Claro, sí. Tienen que saberse los grados articulares. Es lo que estábamos analizando con los gráficos. ¿Ya? Con los gráficos nosotros analizamos los grados. Entonces, cuando ¿no es cierto?, analicemos la marcha y después analicemos cada fase de la marcha, tenemos que ver, ¿no es cierto?, en qué fase está el grupo muscular, o en qué fase está, ¿no es cierto?, en este caso la fase de contacto inicial, qué grupos musculares están asociados. Principalmente los que van a hacer la flexión de cadera, porque en rodilla están bloqueados, y los que van a hacer flexión de tobillo. Los que van a hacer flexión de cadera, cuádriceps, en este caso iliopsoas, y los que van a hacer flexión del tobillo o dorsiflexión, el tibial anterior. Ya, esos van a estar en concéntrico. ¿Quiénes van a estar en excéntrico? Los que vayan controlando ese movimiento. Los que van controlando la acción de la flexión en cadera son los extensores. ¿Y quiénes son los extensores? Los glúteos. Los que van controlando la acción del tobillo, que serían los extensores de tobillo o los flexores plantares en este caso. ¿Quién sería? ¿Ya? ¿Y quién más? Principalmente el tríceps sural o los gastrocnemios. Y esos van a ir controlando, ¿cierto?, la acción del tibial anterior para que se produzca una buena sinergia. Y así con todas las fases. Todas las fases podríamos ver, ¿no es cierto?, quiénes son los que se activan más, se activan menos. ¿Ya? Esta es una de las tareas que tienen que hacer. Décima, con décima. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, pues eso lo hacen en el laboratorio, esa tarea. Ya. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Lo último es ver un poco la marcha con diferentes planos, por ejemplo en subida y en bajada, ¿ya? Que finalmente no es lo mismo. Y acá también la marcha, bueno, tiene diferentes características, ¿sí? La marcha en escalera representa un porcentaje alto, ¿no es cierto?, de caídas, ¿ya? Comprende que tenemos que tener requisitos sensoriales y motores para generar una buena marcha. Tiene 3 requisitos esenciales: control del centro de gravedad y la base, sustentación, la generación de fuerzas impulsoras, tanto excéntricas como concéntricas, y la capacidad de estrategias para la progresión. O sea, la marcha en escaleras, por ejemplo, subiendo escaleras o bajando escaleras, no es fácil, ¿sí? Tiene sus características y tiene que tener, ¿cierto?, ciertas, en este caso, solicitudes. Ahora, si nosotros queremos ver cuáles son las fases de la marcha, tenemos principalmente 2. La fase de apoyo y oscilación. Y como ven ahí, varía tanto las fases como los porcentajes. ¿Cuál va a ser el porcentaje de apoyo en una fase de subida o ascenso? Va a ser 64%. Y la fase de oscilación va a ser 36%. La fase de apoyo va a estar carga de peso, despegue y progresión hacia adelante.
Y la fase de oscilación va a estar elevación del pie y colocación del pie hacia el peldaño. Entonces, la fase de carga va a ser carga de peso es cuando llegamos al peldaño, despegue es cuando sacamos el pie del peldaño y progresión es cuando llevamos el pie hacia adelante, hacia el nuevo peldaño. ¿Ya? La elevación es la elevación del pie y la colocación después viene, que sería ya la fase definitiva y última para esta acción, que sería poner el pie en el nuevo peldaño. ¿Ya? Esas son las fases de la marcha, pero en ascenso, o en este caso en subida de una escalera o un escalón. Y esta es la fase de descenso, que las fases de descenso tienen los mismos porcentajes, pero lo que cambia son algún nombre de fase. Acá tenemos carga de peso igual y progresión hacia adelante, pero acá tenemos descenso controlado. En la otra era ascenso, esta es descenso. Y en la fase de oscilación tenemos elevación y preparación, que es prácticamente igual que la fase anterior. ¿Ya? Los porcentajes son los mismos, 64, 30 y 36. 64, 36. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda? Por último, ahora sí por último, es la marcha en velocidades. ¿Ya? La marcha con velocidades o con cambio de velocidades tiene, ¿no es cierto?, una alteración en lo que respecta a la marcha normal. ¿Ya? Tiene principalmente dos áreas, tiene la fase de apoyo y la fase aérea. La fase de apoyo tiene amortiguación, sostén e impulso. Y la fase aérea tiene vuelo. Ahora, dentro de las fases de la marcha con velocidad, sobre todo marcha en sprint, que sería marcha máxima velocidad, acá, por ejemplo, ya no está la fase de contacto inicial, ni tampoco respuesta a la carga, sino que, así como haciendo un símil con las fases de la marcha normal, sin velocidad. Lo que está acá es el apoyo final o apoyo terminal y la oscilación solamente, haciendo un símil. ¿Ya? En la fase en la marcha de velocidades, como les dije, está la fase de apoyo, amortiguación, sostén e impulso, y la fase era vuelo. ¿Cuáles son los porcentajes acá? Bueno, acá los porcentajes son mayores en la fase aérea que en la fase de apoyo. Se intercambian. ¿Ya? Probablemente la fase aérea va a ser un 60-70% y la fase de apoyo va a ser solamente un 30%. 30 o 35%. Si nosotros vemos dos gráficas, una de marcha y otra de sprint, se dan cuenta que son diferentes las líneas. ¿Ya? En la marcha tenemos marcado, ¿no es cierto?, dos fases de pic y una fase de valle, y en la fase de carrera solamente tenemos un pic. ¿Por qué? Solamente llegamos con una preoscilación, como les dije. ¿Ya? Y miren, ¿dónde se produce la fase de pic? En la carrera se produce alrededor del 50% de la fase completa. En cambio acá las fases de pic se producen en el 10 y en el 60% de la fase de apoyo. Y eso, chiquillos. Bueno, esto es un poco para completar. Acá hay por ejemplo, una corrida no ideal versus una corrida ideal. ¿Ya? Acá miren una corrida, o este es un análisis de la marcha en carrera. Claro. Como dice acá, como sale acá, miren, ¿cuál es lo ideal? Miren, él pisa con talón, él talonea. ¿Sí? El general apoyo con talón, como les dije anteriormente, cuando corremos, prácticamente hacemos 3 veces más la fuerza de peso, de fuerza de reacción del suelo también, que por lo general la hacemos cuando marchamos. Por lo tanto, tenemos más impacto. Y al talonear, generamos más impacto en el talón, lo que produce las fascitis plantares en los corredores cuando talonean mucho, sobre todo con velocidades mayores. Y acá, por ejemplo, ¿cómo se analiza la marcha? Se analiza por anterior y por lateral, con marcadores para ir viendo cómo es la trayectoria del pie. Como dices tú, ojalá siempre con una trayectoria lateral.
Acá tenemos, por ejemplo, un análisis lateral de cómo sería una carrera, ya, con los marcadores para ir viendo y después llevarlo al software. Y acá, miren, tenemos una marcha patológica. Ya, un paciente con ACV, miren cómo camina o cómo es su pie. También tiene que ver que según la quizás si es supinadora, neutra y ¿En qué? En el trote. Claro, tú tienes que ver si eres pie pronador o pie más supinador o pie neutro. Por lo general siempre son más pie pronador y neutro, menos supinador. Pero los zapatos hoy día están acondicionados para todo, ¿sí? Para todo tipo de pie. Miren acá, miren cómo se mueve ese pie. Es el que tiene, ¿no es cierto?, la parecia o la plegia, ¿cierto? Se mueve así, de lado a lado, no sé si se dan cuenta. Bueno, cuando nosotros nos analizamos con plataformas de fuerza, eso en el plano o en la línea del plano Z se mueve así la línea, se mueve súper alta. ¿Por qué? Porque hace mucha trayectoria lateral del pie. ¿Por qué? Porque no tiene control. Miren, él no tiene control del pie. Él lo avanza, pero lo avanza con una estrategia de cadera principalmente. Pero miren, tobillo y rodilla. Bueno, rodilla igual tiene flexión, pero tobillo no tiene casi nada de flexión. ¿Ya? Por lo tanto, ese pie, ¿cierto?, está teniendo mucha complejidad a la marcha. Miren este otro. Este caballero puede caminar por sí solo sin una férula como el otro paciente. Pero miren la hiperextensión que se genera en esa rodilla. Y miren el tobillo, que no tiene, ¿no es cierto?, grados de flexibilidad articular. ¿Ya? Y él lo que hace mucho es que hace mucha hiperextensión de rodilla, lo que puede causar muchos problemas meniscales, problemas articulares. ¿Ya? Pero este caballero, a excepción de el de acá, que tiene la férula, tiene mucho más control de su marcha que él. ¿Por qué? Porque él no tiene mucho control del tobillo, y el tobillo para la marcha es esencial controlarlo. Si no tienes control de tobillo, probablemente tengas más probabilidad de caerte. Él tiene más control de tobillo, pero tiene una hiperextensión de rodilla gigante que le puede causar mucha lesión. ¿Ya? Él es más funcional que él. Ya, chiquillos. Acá hay un resumen de todo lo que hemos visto, ya, y para que también se hagan preguntas y las puedan contestar con los capítulos del libro. Vamos a ir para atrás. Acá, todas estas preguntas ojalá puedan contestarlas para la prueba y de dónde tienen que estudiar de estos dos capítulos. Del 12, control de la movilidad, y este libro que también está subido, que es el capítulo 7 de marcha. Ustedes me dijeron que tienen prueba el próximo lunes, ¿o no? ¿Les conviene hacerla el martes o hacerlas el próximo martes? ¿Mm?